La ceiba, como la palma real, es el árbol más característico de la isla y el árbol sagrado por excelencia, al extremo de que cabría preguntarse si es objeto de un culto independiente, culto a la ceiba, en el que comulgan por igual con un fervor idéntico negros y blancos. Si no supiésemos ya que todos los muertos, los antepasados, los santos africanos de todas las naciones, traídos a Cuba, y los santos católicos van a ella y la habitan permanentemente. Si se interroga a un campesino blanco, a un guajiro, sobre este misticismo que despierta la ceiba en todo el país, dirá invariablemente que está bendita, que sus mayores lo han enseñado a adorarla porque es lo más sagrado, lo más grande de este mundo. Y todos repetirán exactamente lo mismo. La ceiba es santa, es el árbol de la Virgen María, es el árbol del Santísimo o del poder de Dios, o que es el árbol de misterio. Prueba de ello es que los elementos desencadenados la respetan, no la abate, no la desgaja el huracán más fiero, no la fulmina el rayo respeta a la ceiba y a más nadie. Talar una ceiba, ¡qué atrocidad! La ceiba ni se corta ni se quema. Nadie, sin hacer evo previamente, sin consultar a los orichas y tomar precauciones, se atreverá a derribar uno de estos árboles imponentes que se secan centenarios, adorados y temidos de todos en nuestros campos. Es comprensible que para la mayoría de nuestros negros y de nuestros campesinos, ambos en estrecha convivencia, respondiendo puramente a un atavismo, a un instinto religioso milenario y en el fondo común a todo el género humano, un árbol de tales proporciones y de belleza tan solemne y majestática aparezca como la materialización de alguna poderosa divinidad. Esta divinidad de la ceiba se impone sencillamente. La ceiba es un santo, Iroko, es la Purísima Concepción. En ella está Aremu, la Virgen de las Mercedes, de los Ararás, y Yemú. A veces las explicaciones de mis viejos informantes a este respecto se hacen confusas. La ceiba es asiento de Iroko, quien está allí presente, y de la Purísima Concepción, que viene a la ceiba y tienen esta su morada. Otros aseguran que Iroko es la misma ceiba. También Baba está en la ceiba. La ceiba es de Ogún y de Orichaoko, o de Oba y Changó. Agayú es ceiba. Iroko se llamará cuando esté consagrada. Iroko se baila con un lindo bastón revestido de collares y con una escoba adornada de cuentas rojas y blancas. Este santo que se adora en la ceiba pertenece a la rama de Naná Purucú y de Ayanú, San Lázaro Lucumí y Arará, y no baja a Iroko como Oró, el que ronca. Se le sacrifica un torete que pasean alrededor del árbol los santeros con velas encendidas antes de degollarlo. Entre tanto, le sacrifican gallos, gallinas, patos de la Florida y guanajos blancos. Todos los meses se le ofrecen pollos blancos. Existe una ofrenda que parece ser decisiva para ganarnos la buena voluntad y el auxilio de Madre Ceiba. Se salcochan 16 huevos, se hace en la tierra bajo el árbol y en dirección al naciente una cruz con manteca de cacao. Sobre esta cruz se van colocando los huevos desprovistos de la cáscara y se repite la misma petición cada vez que se le ofrece uno. Por último, se le dice:
Deseo que en tantos días me concedas lo que te pido, porque es prudente fijarle un término, y todavía será más eficaz el ruego y el resultado plenamente satisfactorio si junto a cada huevo se coloca un centavo viejo, para que un enemigo se tranquilice y no nos haga más daño. Se salcochan 4 u 8 huevos, se untan de manteca de cacao, aceite de almendra y bálsamo tranquilo, se tapan con algodón y cuando la tarde declina se llevan y se colocan entre las raíces de la ceiba y se llama a quien se quiera tranquilizar. Se habla con Obatalá, que está allí en su mismo trono, y ella, la apaciguadora, se encargará de amansar y hacer variar a ese enemigo. En el campo, generalmente las familias dan de comer a sus muertos en la ceiba, porque arriba del árbol hay una santa sentada que llama a los espíritus, a todas las ánimas. Las ánimas difuntas van al árbol. Se hace un trazo en la tierra y sobre este trazo se les pone siempre, de preferencia una jícara o en un plato blanco nuevo, la comida que más le apetecía en vida, sin yo, sal, porque los muertos no pueden probar la sal, agua, café, bebida, si era de su agrado, o tabaco, y se encienden 4 velas. Allí se llama al difunto y el difunto viene. Iroko en Cundiá Zambí protege a todos por igual, no distingue rico ni pobre, es como el sol. Cuando el diluvio universal fue el único árbol que respetaron las aguas, era pollata del cielo, pilar. Las aguas se detienen a cierta distancia y los hombres y animales que se refugiaron en ella se libraron de perecer ahogados. Así no se extinguió la especie humana. Por ella bajaron los hombres a la tierra. Ese papel de salvadora de las especies lo desempeña en ocasión de una sequía universal que extermina a todos los seres vivientes. El aura tiñosa, la no menos venerada Icolé, Colé, Egu Lugu o Canacaná de los Lucumís, en un camino o avatar de Ochun, compañía inseparable de esta diosa, es el Ensusú, pájaro, Mayimbe de los Congos. En cierta ocasión en que el cielo y la tierra se emperraron, y el cielo para castigar a la tierra no llovía, el aura llevó la rogativa de los hombres y animales, víctimas de aquella rencilla, le enviará con ella a Lodumaré, pidieron y obtuvieron al fin su perdón. Desde entonces, este pájaro nauseabundo, pero que todos los negros tienen, con razón, por sagrado y semidivino, mereció que Olofi lo bendijese. Por eso no tiene plumas en la cabeza y le asegura el sustento por la eternidad. Lo nombró, además, mensajero de los hombres y de Dios. Canacaná es el animal que, cuando todo el mundo muere de hambre, siempre encuentra qué comer. Y ya se sabe en qué consiste la alimentación de este cuervo, devorador de carroñas y basuras. Pero todo el mundo tiene que darle de comer porque es santa. Y a la par que come el eguá, el día de un tambor, se le echan las tripas de los animales en el tejado. Los santeros tienen que alimentarla. A las altas ceibas viejas, sin verdor, interiormente carcomidas por el tiempo, que elevan al cielo sus brazos gigantescos y torcidos, en su soma Yimbe, me cuenta un nieto de Congo, va siempre a lamentarse después de la lluvia, cuando Lango Mamba Chambiampungo Mayimbe Guari, es decir, cuando Dios llueve, Mayimbe refunfuña y se siente mal. Mayimbe no tiene enso, no tiene casa propia, vive en cualquier parte. Como otros árboles, la palma, el hawái, padre de los palos y la caña brava,
La ceiba le habla al brujo que se prepara para conversar con ella. Este jura en Ganga, en la ceiba, y golpea impetuosamente el tronco con su cabeza. ¡Oh milagro! Sin hacerse daño. Se sabe que de noche las ceibas conversan, andan y se trasladan de un lugar a otro. Caminan por la sabana sobre este deambular nocturno de la ceiba. Orodá, la sabana. Juan O'Farrill nos relata la historia de un hombre que tuvo la suerte de sorprender el diálogo de dos ceibas. Era un hombre muy pobre que tenía una caterva de hijos. Lo sorprendió la noche en el campo, lejos de su casa. Cansado pero no queriendo volver sin llevarles algo de comer, se acurrucó a descansar un rato en el estribo de una ceiba. Se quedó dormido. Serían las 12, hora en las que las ceibas caminan, cuando lo despertó un ruido. El ruido era un bulto negro grandísimo que venía hacia él, que quedó muy quieto donde estaba y que era otra ceiba que se acercaba. Las ceibas saludándose, Malembe en Guillé, Malembe en Poló, Quindiambó, Quilienzo, Huatucá en Guillé. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? Pues figúrate que yo vivo frente al palacio del alcalde. Le dice la ceiba que va de paso a la otra, que empieza a mover las raíces para irse también de recorrido, y que el alcalde no hace más que llorar y llorar desde ayer, como si fuese una mujer, porque su hija, Butaendumba, muchacha bonita, se le muere de una enfermedad que nadie sabe curar y que no tiene más que un remedio. ¿Cuál?, pregunta la otra, sobre una paila de guarapo llena de leche hirviendo con canela y miel. Tomando el vapor de esa leche y rezan Sakula, Makula, Mumbanza, Musu, Cuendá, Sangá, Intibá, Aridí, Puyandé. Esa muchacha se salva. Es verdad, dijo la ceiba. Ese es el remedio. ¿Y ahora a dónde vas? Voy a ver a mi tía y yo a mi hermana. Buen rumbo. La ceiba no se había dado cuenta de que tenía a aquel hombre escondido en los estribos, porque cuando él llegó, ella estaba durmiendo. El hombre se fue muy calladito, sin meter ruido, pero había oído lo suficiente. De noche, las ceibas se despiertan a eso de las 12 y salen a hacer visitas. Tienen sus tertulias y sus diversiones. Esas se quedaron pariqueando hasta tarde, y el pobre Quingará llegó al palacio de la alcaldía y esperó a la puerta hasta que aclaró. Dijo que era un médico que no curaba más que a los enfermos muy graves, y el alcalde lo mandó entrar. Si me cura mi hija, te haré rico. Si mi hija se muere, mando que te tronchen la cabeza. El hombre vio a la enferma, rezó e hizo todo lo que había oído a la ceiba. La muchacha, sudando la gota gorda sobre la paila de leche hirviendo, a las 3 horas la llevó a la cama bien envuelta para que no se enfriase. Cada vez respiraba mejor. Mandó abrir las ventanas, que no se abrían desde hacía muchos días. Entró el rayo del sol. La enferma abrió los ojos. Ya se curó. El alcalde le dice al pobre: yo quiero que usted sea el que atienda a mi familia. Señor alcalde, yo no sé curar más que a los que no tienen cura. Lo metieron en una volanta, se la llenaron de dinero y se apareció en su casa. Ahora, a comprar de todo. Por estas cosas raras, de la noche a la mañana, se hace rico algún pobre. Recinto del Todopoderoso, de Babadé, de todos los Oatalá, hembras y machos, el que se encomienda a la ceiba y algo le ofrece a cambio de un favor, debe ser muy exacto en cumplirle lo prometido. En la leyenda, Madre Iroko Oko castiga implacablemente al moroso que olvida la gracia concedida y dilata peligrosamente el pago de la deuda. En la ceiba, o por la ceiba, madre de los árboles y de los hombres, madre del mundo, se obtienen las cosas más imposibles.
los hechizos que se hacen, cabe una ceiba. Con su consentimiento, Mamá Ongundu se consideran infalibles e indestructibles. Su espíritu es tan potente que muchos van a rogarle sin llegar a perder conocimiento, sienten su peso en la nuca y les faltan las fuerzas para resistirlo. Hay que tener valor para enfrentarse de noche solo con Mamá Ongundu. La ceiba es el altar de los ganguleros, que bajo ella montan, construyen, animan sus engangás y prendas. Estas se depositan bajo las ceibas para que se incorporen la virtud de su sombra y se fortalezcan, o bien se entierran, como sabemos, para que aprendan sus misterios, recojan las energías que están en la raíz y se sacramenten. Con el mismo objeto, entierran a su vera el espejo Vititi Mensu, que ha de mostrarles lo oculto. En la ceremonia de Ocha, alguien ha dicho que la mejor clientela del hechicero en todas partes son las malas pasiones. La ceiba, aunque como hemos visto, es benefactora, misericordiosa y bendita, cuando se invoca su gran poder también se encarga de causar la desgracia o la muerte de una persona. Ella hace toda la obra. En este caso, la ceiba madre, también de infierno, Induquí, es el árbol brujo, temible e inmisericordia, que tiene mayor clientela. Quien desea perder a la persona que odia, irá junto a este árbol a las 12 de la noche o del día, enteramente desnudo, dará unas vueltas alrededor de la ceiba, rozando el tronco con la mano y expresándole su deseo en alta voz. Toda operación mágica se realiza hablando y cantando. Todo depende de la palabra, del rezo, del canto. Los mambos, cantos, mandan. Con un canto se levanta en peso una casa de mampostería. Solo por la virtud del canto, el conguito vio en sus mocedades al gran gangulero de su pueblo de Alquizar formar una inmensa nube en el cielo y obtener que lloviese torrencialmente el tiempo que él dispuso. Sus manos traían lluvia. Las hojas de la ceiba son el mejor despojo para la cabeza del jimbí novicio, si no lo corona o monta a zarabanda o madre agua. En estos casos en que el espíritu demora, las hojas se le aplican con un poco de tierra de las 4 esquinas del cementerio, la cabeza, a la que no se da de comer, como hacen los lucumís, según Baró, y el pecho del iniciado se santiguan y bañan con corteza de ceiba, y a esta se le añaden hojas de yaya, de guara, de palocaja, tengue y hierba rompe saragüey, ripiadas en el agua con aguardiente, ceniza, vino seco y esperma de vela. Quien ha vivido en Cuba sabe hasta qué punto es difícil derribar uno de estos árboles prodigiosos, eminentemente santos o brujos, que venera nuestro pueblo con una fe que se resiste a poner en duda su divinidad. Un oscuro terror le impide al campesino descargar su hacha sobre el tronco sagrado. No importa el jornal tentador que se esté dispuesto a pagarle. Solo un temerario, un irresponsable, consentirá en cortar la ceiba que materializa más que simboliza a sus ojos la terrible omnipotencia de Dios. En ella siente misteriosamente presente un mundo de espíritus. Le espanta la fuerza oculta, la persona invisible y sobrenatural que se volvería contra él en un tremendo impulso de venganza. La mayoría se niega rotundamente a cometer este acto de impiedad indiscutible, que está convencido de ello. Es que con lo único que nadie juega,
trae siempre aparejada más tarde o más temprano una desgracia. Echarlas abajo es pecado, con todas las agravantes de un pecado mortal. Las ceibas se vengan, las ceibas no perdonan. Así, raro será el guajiro, y en esto nos influye el color de la piel, a quien desde su más tierna infancia se le inculca el temor reverente a estos árboles cargados de leyendas y rodeados de misterios, que tenga el valor de abatirlas. La creencia en su santidad, transmitida de generación en generación, es más fuerte que el interés, mucho más que la necesidad, a veces dramática, de embolsar una generosa recompensa. Prefiero pasar miseria, dejar a mis niños sin comer, antes morirnos de hambre que tumbar una ceiba. Es la exclamación invariable del hombre rústico cuando se trata de suprimir el árbol de la Virgen María, del Santísimo, el de Odudua o Agayú, el árbol de los espíritus. En todo caso, en La Habana, en el campo, el asunto es mucho más grave. Jamás se comprometerá ningún trabajador a llevar a cabo esta tarea, unánimemente tenida por sacrílega y que extraña las más funestas consecuencias para el que la acomete, sin antes asegurarse el consentimiento del árbol santo, del gran espíritu y de los espíritus que lo habitan. De sobra, la experiencia ha demostrado que, de no cumplirse el rito indispensable, la ceiba nunca deja sin castigo a sus asesinos. Casi invariablemente, si el filo del hacha no se vuelve de súbito contra el agresor, éste no tardará en padecer los rigores de una desgracia inconjurable. ¿Cuántos no han visto, después de prestarse a esta herejía, caer uno a todos sus seres queridos? Aún todos recuerdan, no lejos, en mi barrio, el derribo de una ceiba centenaria, santísima, que costó la vida a 2 hombres y mutiló a un tercero. Otra ceiba, dispuesta a acabar con todos los que atentaban contra ella, con una cuadrilla que dirigía un blanco incrédulo, consintió al fin, después de ocasionar varias desgracias, en perecer por medio del fuego. Obatalá, el dueño o la dueña de la ceiba, Agemoyemé, aceptó que Shangó, el fuego, su hijo preferido, la consumiera. Pero cuántos intervinieron o iban a participar de su destrucción tuvieron que hacer ebó, es decir, gastarse el dinero que habían ganado en aplacar su espíritu colérico y obtener su perdón. Es muy conocida en la provincia de Matanzas la espléndida ceiba del Central Socorro. Cuentan en la localidad que el antiguo dueño de este ingenio todos los días 16 de noviembre regalaba a los negros el mejor de sus toretes para que lo sacrificaran a Agayú. Aseguran candorosamente que cuando vendió su ingenio a una compañía americana, especificó que lo vendía con la condición de que no se molestara ni a la ceiba ni a los negros que la adoraban. Pero aquel amo, advierte mi informante, no quería que nunca le faltasen a Iroko, que lo habían protegido tanto su novillo y su bembé. Mas se metieron allí los yanquis sin consentimiento de causa y decidieron derribarla. Nadie se prestó a obedecer una orden semejante, que fue causa de duelo y de terror entre la vieja negrada, que desde los tiempos de los abuelones africanos, y de una dueña anterior que jugaba a palo con sus esclavos, muy negrera, aunque muy mala, veneraba a aquella madre ceiba, y solo un negro que no era del Socorro, sino de Santa Isabel de las Lajas, un bamboyero, se presentó con su hacha y su machete para derribar a Iroko. No llegó hasta donde la sombra de Iroko lo cubriese. No llegó a enseñarle el puño a Dios. Salió una avispa del tronco y le picó en la niña del ojo. El negro, que se ufanaba de que a el Iroko no le haría nada porque él era
de Santa Isabel de las Lajas, mira que empezó a gritar por lo bajo: la avispa me picó la vista, la avispa me picó la vista, y cada vez más alto y más alto, hasta que sus gritos se oían a una legua, y gritando la avispa me picó la vista, se lo llevaron al manicomio, donde, loco y ciego, estiró la pata con una avispa metida en los sesos. Los americanos, espantados, me asegura este osainista, renunciaron entonces a su propósito, y como él no ha vuelto al Central Socorro, supone que allí estará, como siempre y para siempre, la ceiba 2 veces centenaria, y allí está, en efecto. En Cimarrones, un jornalero, como el cuerpo de un hombre es un árbol, donde empezó a serruchar el tronco de la ceiba. Empezó él a sentir en su propio cuerpo, a la misma altura, un dolor tan grande que tuvo que dejar la herramienta. Si a la ceiba le dolió el serrucho, a él le dolió más. Se hinchó y la gangrena dijo: aquí estoy yo, y se lo llevó a la tumba. En algunas curvas peligrosas de caminos muy transitados, donde los accidentes son frecuentes y a veces mortales, como de la muerte en el Perico, se deben muy a menudo a la acción nefasta que siguen ejerciendo tenazmente los espíritus aun coléricos de ceibas derribadas para facilitar la circulación. Los espíritus no pierden la querencia de ir al sitio en que anteriormente se levantaba una ceiba. La del Parque de la Fraternidad en La Habana tiene su leyenda. Se pretende que algunos hombres, entonces prominentes, enterraron bajo esta ceiba sus macutos, y no habrá tranquilidad ni orden en este país hasta que no se saque de allí y se desmonte la engangá que el general Machado enterró hace unos 20 años. Está tan fuerte esta prenda y tan herida que todo lo que tiene revuelto, aunque no lo parezca, y costará mucha sangre. Otras aseguran que esa prenda se encargará de vengar a su dueño de la ingratitud del pueblo cubano. Debería considerarse suficientemente venganza para todos los creyentes, esotéricos y exotéricos. Los actos oficiales que se celebraron con motivo de la inauguración de la Plaza de la Fraternidad en La Habana, en que se convirtió el antiguo y señorial Campo de Marte, tenían abiertamente un carácter mágico. Con razón, las flechas de hierros que adornan la verja que rodea la ceiba en medio de la plaza son las de Ogún, Eleguá, Ochosi, Alaguná, Changó, y con signos de palo de monte, de Encuyó, Ensací, 7 rayos, las tierras 21 que se trajeron para sembrarla, las monedas de oro que se arrojaron en el hoyo, la supuesta injerencia del famoso Sotomayor, mayombero amigo de algunos políticos influyentes de aquel tiempo, son indicios elocuentísimos de que allí hay algo, y algo muy poderoso, una mayunga muy fuerte. Quien haya tenido la paciencia de seguirnos por las explicaciones y digresiones de nuestros guías le tendrá el nombre de la ceiba como el de un tipo perfecto de árbol sagrado. Igiolorum, Oroco, en Sandá, en Cuní-Zambí, la Santísima Ceiba es concretamente, en la ciencia mística de nuestro pueblo, árbol Dios más que árbol de Dios.